Que la paz de Dios nuestro Padre y su santa gracia sea con ustedes. May the peace of the Lord and His holy grace be with all of you. El día de hoy quiero platicar con ustedes y meditar en algo que vamos a decir, bueno, ¿y por qué es así? Today I'm going to speak something to you that will make us meditate. Why they do it like that? ¿Por qué en algunas religiones se cubren la cabeza los hombres, sea con una cosita pequeña o con un gorro grande? ¿Por qué lo hacen? Why there are religions that they cover the male, cover their head with something small or large while they are going to pray? Cuando van a orar, los hombres hacen eso. Vamos a decir, los judíos, el pueblo de Israel, the Jews, the people of Israel, siempre para entrar al templo se ponen una gorrita chiquita. They put something over their head, small, to cover their heads when they enter in the temple, when they are going to pray. Si son los islámicos, if it is the Muslims, the Islamic, they also cover their head with something a little bit bigger than the Jews. Poquito más grande que el de los judíos, pero también se cubren la cabeza cuando van a orar. When they are going to pray, when they enter to the temple, is more. Even some of them all day long. Algunos de ellos todo el día lo traen puesto. Si vemos nosotros en la Iglesia Católica, los líderes de rango, in the Catholic Church, the leaders that they are in a high level, vamos a decir, el máximo dirigente, el Papa, the leader, the bigger one that is the Pope, o los cardenales y los obispos, cardinals and bishops, ellos se cubren la cabeza con algo parecido al de los judíos, with something similar to the Jews. ¿Por qué? Pues, ¿qué tiene de raro? Dirá alguien. Somebody who do not know about the Bible will say, what is the problem with that? Alguien que no conozca la Biblia, pues, ¿por qué? Pero el apóstol San Pablo nos daba una enseñanza. But the apostle Paul was giving a teaching en 1 de Corintios 11, 1 of Corinthians 11, y dice el verso 4, and it says the verse 4, todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Any man and every man that prays with the head covered, it is making a despise to their head. Y en este caso, la cabeza del hombre es Cristo. And in this case, the head of the man is Christ. ¿Por qué? ¿Por qué estas iglesias, no solo la católica, not only the Catholic Church, las iglesias que se dividieron de ella, las más tradicionales, the more traditional, the ones that divided from the Catholic Church, as is the Orthodox, como la es la ortodoxa, as it is the Anglican, la anglicana, the Episcopal, la episcopal, siguen esa misma costumbre de cubrirse la cabeza cuando están en el templo. Hay que meditar en esto, ¿verdad? Pudiéramos decir, pues ya que los judíos no creen en el Nuevo Testamento, ese verso no aplica para ellos. Ellos están con la idea
que existe en el Antiguo Testamento. Los islámicos ni siquiera creen en la Biblia. You will say that the people, like the Jews, that they do not believe in the New Testament, only in the Old Testament. Why? They will obey Apostle Paul. And the Islamic, they don't believe in the Bible. Aunque digan que creen que Jesús era un profeta, even that they believe that Jesus was a prophet, vamos a ver que es diferente. Ellos seguían por un libro llamado el Corán. They believe in a book called Corán. Entonces, ¿y los católicos? And the Catholic Church that they supposed to believe in the New Testament, que pues deberían de creer en el Nuevo Testamento. ¿Por qué se cubren la cabeza? Why they cover the head? ¿Has notado que todas las hombres católicos y de las iglesias tradicionales, all men from the Catholic Church and the traditional churches, cuando pasan frente a una iglesia, when they walk in front of a church, se quitan el sombrero? They take out the hat. O cuando entran al templo, se quitan la cachucha, se quitan el sombrero. They take out the cap, or they take out the hat, the members. Les han enseñado que deben de descubrirse. They taught them that they must uncover their head, el hombre. Vamos a dejar ahorita lo de la mujer para otro estudio. We're going to put aside the woman part for another study. Pero el hombre se quitan el sombrero, y aquí es muy común en México, very common in Mexico and in United States, y en los Estados Unidos, que señal de respeto se quitan la cubierta. As a sign of respect they take the cover. ¿Por qué los líderes no? Why the leaders don't do that? Ellos andan con la cabeza cubierta en el templo. They are with the head cover in the temple. Y con esa situación, aun cuando leen la Biblia, and with that, even when they read the Bible, cuando el apóstol Pablo dijo, cuando se ora o se ven las profecías, se leen las profecías, debe descubrirse todo varón. Every man should uncover when they pray or read the scripture, the prophecies. ¿Por qué no se hace? ¿Qué estará pasando? ¿Nos conviene pensar? No sé si ustedes saben, I don't know if you know, that in the south of Mexico, from Zacatecas, all the way in southern states like Oaxaca, Guerrero, en los lugares del sur de México, de Zacatecas hacia el sur, ha entrado el Islam. The Islamic people had arrived. Hay mexicanos convertidos al Islam. They are Mexican converted to Islam. Ahora acabo de estar en Santo Domingo y lo mismo. I was just in Santo Domingo and the same. Haiti and Santo Domingo. There are many Islamic converts. Muchos convertidos al Islam. ¿Por qué será esto? Bueno, ahí sería fácil pensar que al no haber una religión que los satisfaga, una religión, la culpa no es la religión, the guilt is not in the religion, but when there is not a religion that satisfies, que cubre el hueco, that covers the void part that is inside, y como están pasando por muchas violencias y sufrimientos, and because they are going through many violence and sufferings and many things, muchas cosas, aparece una religión, there appear a religion que acepta la violencia, that accepts violence, que les dice ojo por ojo y diente por diente, an eye for an eye and a tooth for a tooth. Y aquellas personas en su sentimiento de sufrimiento, opresión, and those persons in the suffering and oppression that they are suffering, deciden tomar esa religión. They decide to take that religion. Y
¿Por qué no decirlo? Pronto empezarán los brotes de violencia. And why we don't say it? Soon they're going to start the violence. Porque está permitida. It is permitted. Como un medio de defensa. As a means of defense. Entonces, el Islam tiene una razón para tener la cabeza cubierta. The Islam have a reason to have the head covered. El judío tiene razón para tener la cabeza cubierta. The Jew supposed to have a reason to have the head covered. Segunda de Corintios, capítulo 3, nos dice que hay un velo sobre la mente y sobre el corazón y sobre la cabeza. The Bible tells us that in the Jews there is a veil that is covering the head, the heart, and is covering the mind. Y ese velo que el profeta Moisés tenía en su rostro para que lo pudieran ver, and that veil that was in the face of Moses, that they'd be able to see him because was shining, su rostro resplandecía, dice, se quitará cuando se conviertan a Cristo. It's going to be taken away when they convert to Christ. Entonces la cubierta es señal de no creer en Cristo. The cover over the head, it is a sign of not believing in Christ. Dice el verso 3 en 1 de Corintios 11, dice que Dios es la cabeza de Cristo y Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es cabeza de la mujer. That God is the head of Christ and Christ is the head of men and the man is the head of the woman. Así es que cuando el hombre se cubre es porque no ha aceptado a Jesucristo. When the man cover is because had not accepted Jesus Christ. Quiere ir directamente con Dios. Así es el Islam. They want to go directly to God without the mediator. Sin el mediador. Los judíos no creen que Jesucristo es el Mesías. The Jews do not believe that Jesus Christ is the Messiah. They want to go directly. Y el Señor quiso que quedaran con la cubierta para que se dieran cuenta que están desconectados de su cabeza. And that cover means that they are not connected with the head. Y esa cabeza es Cristo. Y por eso dice la Escritura, no debe de tener cubierta sobre la cabeza el hombre. It must not have a cover over the head, men, because it is connected with Christ. Es conectado con Cristo. ¿Y por qué la mujer? Dice que debe de tenerlo por señal de potestad sobre ella, aún por causa de los ángeles. And the woman must have that cover as a sign of power over her, that it is even to respect the angels and their husband, and the head of their husband, that is Jesus Christ. Y a su esposo deben de respetar, y a la cabeza de su esposo, que es Cristo. Entonces, el hombre, como representante de Cristo en el hogar, no debe de tener cubierta de acuerdo a la Biblia. The man, as a representative of Christ, should not have a cover over his head. Pero los islámicos creen en Cristo como un profeta más. They believe in Christ like another prophet, pero no como su cabeza. They don't understand Jesus Christ as their head. Ellos no aceptan a Jesucristo como su líder supremo y soberano, like the leader supreme and almighty over them. No lo aceptan así. Es más, cuando se habla de un Mesías, hijo de Dios, when we speak of a Messiah, son of God, they laugh. Se ríen y dicen, Dios no tiene hijos. God does not have sons. Yo les he preguntado, I have asked them, si Dios no tiene hijos, ¿qué eres tú? ¿Perteneces al reino animal? What are you? Do you belong to the animal kingdom? Porque si somos a imagen y semejanza de Dios,
es porque somos hijos de Dios. If we are in the likeness and image of God, it's because we're children of God. Pero si Dios no tiene hijos, ninguno de ellos es hijo de Dios. None of them is children of God. Ni Jesucristo, ni los que Él ha abarcado en su amor. Neither Jesus Christ, neither those who He had embraced in His love. Then, when we think about the cover, cuando estamos pensando en la cubierta, quiere decir que la cubierta es prueba de que no han aceptado a Cristo. The cover is that they have not accepted the Lord Jesus Christ as their Lord. Hay unos que ahora se llaman judíos mesiánicos en México. In Mexico there is a group called Messianic Jews, que también los hay en Israel, pero muy pocos. In Israel there are, but very few. Según ellos eran para convertir a los judíos. According to this, they were to convert the Jews. Pero en lugar de convertir a los judíos, ellos judaizaron el cristianismo. They make like a Jewish the Christian world. Que tienen que hablar en hebreo, that they must speak in Hebrew, que tienen que guardar la ley de Moisés, that they have to keep the law of Moses, que tienen que guardar los 10 mandamientos, they have to take care of the 10 commandments, porque ese es el origen, and that's the origin, y el amor de Cristo no está en ellos. And the love of Christ is not in them. No puedes tú decir Jesucristo, tienes que decir Yeshua y Mashiach. No puedes decir Jesucristo. You cannot say Jesus. You have to say Yeshua y Mashiach. Piensa en esto. Esa cubierta te está dando testimonio de que no creen en Cristo. That cover is showing that they don't believe in Christ. Porque los que hemos creído, nos hemos quitado la cubierta. Those of us we have believed, we have taken out the cover. Y aún la Iglesia Católica a sus miembros les enseña eso. And even Catholic Church to the members teach that they need to uncover, que deben de descubrirse la cabeza. Pero el liderazgo que no acepta a Cristo, si acaso a María, but the leaders that do not accept Christ, maybe Mary as the mother of God, quizás María como madre de Dios, ha hecho que ellos se pongan la cubierta creyendo que en la enseñanza judía van a encontrar la salvación. Thinking that in the Jewish teaching they are going to find salvation. Y por eso se ponen la cubierta. And that's the reason that they put on the cover. Aunque el apóstol Pablo enseñó que no se hiciera. Even that apostle Paul was teaching that that's not right. Aunque a sus miembros le digan que no lo hagan. Even to the members they say don't do it. Pero ellos lo hacen. Con birretes grandes, with the high hats, o con unos redondeles, o round things over the head, parecido a lo de los judíos. Y ahí están todos. Judíos, judíos mesiánicos, islámicos, católicos, anglicanos, episcopales, ortodoxos, all of them covered with the same scissor. All of them, Catholic, Anglican, Episcopalian, Orthodox, all of those, and Islamic, and Jewish, and Messianic Jews, all of them, because they don't believe in Jesus Christ. Porque no creen en Jesucristo, por eso tienen la cubierta. Así es que ya tienes un método para descubrir a los que no creen en Cristo. You have now a method to discover those who don't believe in Christ. Esos que creen de otra forma. Those who believe in another manner. Pero yo creo que ellos creen en Jesucristo. No. Tú bien sabes que el catolicismo inventó a un Jesucristo que no es judío. The Catholic Church invented a Jesus Christ that it is not a Jew. Es un europeo de pelo largo, tipo vikingo. It is a European with a long hair like a Viking.
Así como eran los vikingos con su pelo largo, like the Vikings with the long hair. Ve sus ojos azules, see the green eyes. Ve su barba partida, see the beard that is divided in two. The height, la altura no es de un judío. Alto, very, very tall. Very handsome, muy bien parecido. No es Jesucristo. El Jesucristo de Isaías nos dice que no hay hermosura en él. The Jesus Christ of Isaiah says that there is no beauty in him, pero nosotros lo hemos recibido. But we have received him. Pero que no hay belleza humana. There is no beauty in him. Yes, but we have received him. Pero que no tiene ninguna cosa que nos atraiga. He has nothing to attract us in the physical. Pero nosotros le amamos. But we love him. Judío, con su piel quemada del desierto. A Jew, with his skin dark because of the sun. From the desert, from the sand. Su cabello no largo. His hair not long. Él no tenía ese voto. He had not that vow. Pero nosotros creemos en Cristo. But we believe in Christ. Le amamos. We love him. Así es que ya sabes tú, cuando veas tú a alguien con la cabeza cubierta, no se ha convertido a Cristo. When you see somebody, men with the head covered, has not believed in Christ. Todo hombre que ora o profetiza con su cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Every man that prays with the head covered, dishonor his head. Y esa cabeza se llama Jesucristo. And that head is called Jesus Christ. Te invito a estudiar esto. I invite you to study this en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, in the glorious name of our Lord Jesus Christ. Aunque algunos quieran que lo digas en hebreo, even that some wants you to say it in Hebrew. No, en todos los idiomas tiene poder. In every language have power. ¿Te has dado cuenta que en el directorio telefónico de inglés no está Jesus Christ? Have you seen that in the telephone book in English, Jesus Christ is not a name that is there? Que en español no se encuentra el nombre Jesucristo. En Spanish, the name Jesucristo is not there. Que en francés y en italiano, ¿por qué ese nombre está siendo respetado? Why that name is respected in every language, in every tongue, en todas las lenguas. ¿Sabes por qué? Porque es un nombre sobre todo nombre que se nombra. Because it's a name above every name that can be named. Judíos hasta el día de hoy no lo creen. Judíos mesiánicos no lo creen. Jews, they don't believe that. Up to this day, Messianic Jews, they don't believe this. ¿Qué dijéramos de los otros islámicos? What we will say about Islamic? Un profeta, a prophet. Pero pregúntales, ¿quién es más grande, si Jesucristo o Mahoma? Ask them, who's greater, Jesus Christ or Muhammad? And they will tell you Muhammad. Aunque su nombre sí está, miles y miles y millones de gente se llaman Muhammad. Muchas personas se llaman Mahomas, Mohammeds. Pero Jesucristo no hay más que uno. But Jesus Christ is only one. Te invito a creer en Él. I invite you to believe in Him. Que Dios los bendiga. May God bless you in the name of Jesus Christ. En el nombre glorioso de Jesucristo, que Dios los bendiga.